Listo. Listo, entonces sí, hoy día justo vamos a ver cómo cuidar nuestra alimentación para prevenir enfermedades. Soy Milena Lo, soy licenciada en nutrición y dietética, especialista en inmunonutrición. Entonces, bueno, vamos a iniciar. El logro de esta sesión es reconocer a la alimentación como el principal actor en la prevención de enfermedades. Y bueno, y también conoceremos algunos alimentos que debemos incluir en nuestro día a día y cuál de repente tenemos que evitar, ¿no? No consumir tanto. Para ello entonces, vamos a ver como primera parte los efectos de la alimentación en nuestro organismo. Vamos a ver algunas enfermedades más comunes, qué es lo que sucede con ellas y la alimentación. Y un poco también del control nutricional que se debe tener. Aparte también, como mencioné, los alimentos que debemos incluir y otros evitar. Entonces, iniciamos con esta parte de los efectos de la alimentación. Esta frase es muy conocida, ¿no? Somos lo que comemos. Lo dijo un alemán, ¿no? En vista de que se le quería dar a la población pan y agua, ¿no? Y lo que él hace mención es que si se quiere mejorar a la población, es que debemos alimentarlos bien. Entonces, esta frase hace referencia a justamente que el cuerpo, ¿no? es representante básicamente de lo que nosotros estamos ingiriendo. Vamos a ver, ¿no? Que está muy relacionada la alimentación con el desarrollo de ciertas enfermedades, ¿no? Y cómo podemos al final prevenirlas, ¿no? O por el caso contrario, si es que tenemos alguna, cómo la alimentación tiene este efecto beneficioso, ¿no? Una adecuada alimentación en este estado de salud. Entonces, vamos a separar esta Hola sesión Milenita, creo que, no, que tu cámara está apagada. perdón, ya está, ahora sí, Ah, ahora sí, mil disculpas. A ver, entonces, sí, como mencionaba, vamos a separar esta sesión, la primera parte, en justamente dos, en lo que son calorías y lo que son nutrientes. Es importante hacer la diferencia para que podamos entender, ¿no? El tema de alimentación, de nutrición, ahora es bastante hablado, ¿no? Dentro de nuestros conocidos, entonces vamos a ver algunas cosas. Empezamos entonces por la parte de calorías, ¿no? Nosotros al consumir algunos alimentos, estamos consumiendo también calorías, ¿no? Y también, por el otro lado, nosotros también generamos un gasto de calorías por el simple hecho, por ejemplo, de respirar, de levantarse o ya de hacer algún tipo de actividad física. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a tener dos situaciones diferentes, ¿no? Cuando el consumo de alimentos es menor a nuestro gasto, se va a lograr una disminución de peso, ¿no? Es decir, si nosotros consumimos menos de lo que el cuerpo está gastando, entonces el peso va a disminuir. Que esto al final puede ser beneficioso si, por ejemplo, la persona está con un peso elevado, pero no tan bueno si es que la persona no está de acuerdo en su estado nutricional, ¿no? Entonces puede causar una desnutrición. Y por el lado contrario, es cuando el consumo de alimentos, de calorías, es mayor a lo que nosotros gastamos, entonces se va a generar un aumento de peso, ¿no? Bueno, también dependiendo de la situación en la que esté la persona, puede ser deseado o indeseado, ¿no? Entonces, vamos a ver esta parte, ¿no? De calorías, se debe básicamente al consumo de alimentos y al gasto calórico, ¿no? Ahora, por el lado de nutrientes, vamos a dividir esto también en dos. Tenemos nutrientes grandes, que lo vamos a llamar macronutrientes, y nutrientes más chiquitos, que son los micronutrientes. Entonces, así como tenemos también, ¿no? Con el tema de calorías más o menos, con el tema de nutrientes también sucede. Entonces, vamos a empezar
con los macronutrientes, tenemos 3 macronutrientes principales, ¿no? Carbohidratos, proteínas y grasas. Entonces, yendo primero con los carbohidratos se encuentran en la mayoría de alimentos, en realidad, en mayor cantidad en los alimentos pues que son harinas, de repente azúcares, pero también lo podemos encontrar, por ejemplo, en las frutas, en las verduras, ¿no? Entonces, casi la mayoría de nuestros alimentos contienen carbohidratos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no consumimos suficiente de ellos? Esto va a ocasionar que tengamos poca energía, tengamos debilidad, porque nuestro cuerpo naturalmente se alimenta de carbohidratos para poder hacer todas las reacciones, ¿no?, que requiere nuestro cuerpo. Podemos de repente sentir dolor de cabeza y bueno, y podemos también, dependiendo de la cantidad de carbohidratos que estemos consumiendo, si es muy mínima, podemos entrar en un estado de cetosis. Este también está un poco más conocido porque está un poco más de moda el tema de dieta cetogénica, en donde sí se busca estar en este estado de cetosis, pero también esto trae consigo una sintomatología, ¿no? Se da, por ejemplo, como un tipo de gripe, ¿no? Uno empieza a sentir como ese dolor de cabeza, como malestar, como que tienes incluso congestión, ¿no? Que no es gripe, pero estos son los signos, ¿no?, que suceden. Ahora, por el otro lado, ¿qué pasa si consumimos muchos carbohidratos, más de lo que nuestro cuerpo requiere? Va a resultar en una reserva en forma de grasa, ¿no? Entonces, casi todo lo que nosotros consumamos en exceso se va a reservar, a excepción, de repente, de algunos micronutrientes que lo vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. También si estamos consumiendo muchos carbohidratos, entonces puede haber un aumento de la glucosa, ¿no?, de azúcares, y pues la persona puede de repente tener glucosa elevada, ¿no?, con un diagnóstico de repente prediabetes, y si esto igual no se controla, pues se llega a la diabetes, ¿no? Y bueno, y ya consigo todas las repercusiones que suceden. Ahora, con el siguiente macronutriente, las proteínas. Las proteínas las encontramos en su mayoría en los alimentos de origen animal. También pues en los lácteos, ¿no? Y también en algunos de origen vegetal, que la cantidad es menor, pero pues también tienen un aporte de estos. Ahora, ¿qué pasa? Lo mismo, ¿no? Los dos escenarios. ¿Qué pasa si nosotros consumimos poca de estas proteínas? Las proteínas tienen múltiples funciones. Una función principal es la estructural, ¿no? Formar músculo, formar tejidos, ¿no? Entonces, si nosotros no consumimos una cantidad adecuada de proteínas, vamos a tener una pérdida de masa muscular que se conoce como sarcopenia, y vamos a tener también una disminución del funcionamiento de diferentes sistemas, porque así como también las proteínas tienen una función estructural, pues también forman parte de la estructura de ciertas células, ¿no? En realidad casi todas las células. Y si estas células no tienen esa estructura, no se va a poder formar ese tejido, no se va a poder formar ese órgano, y al final cualquier sistema de nuestro cuerpo, sea pues digestivo, respiratorio, inmunitario, circulatorio, todos se ven afectados a raíz de que no hay cómo darle estructura a estas células. Entonces es bien importante también este punto, porque de aquí ya más o menos podemos ver cómo es que la alimentación, sea por poco o sea por mucho, nos está generando problemas, ¿no? Y bueno, y por el contrario, ¿no? El exceso de proteínas pues puede hacer que haya una elevada cantidad de ácido úrico y calcio en la orina, ¿no? Y puede haber cierta riesgo a la formación de cálculos renales. En realidad, la cantidad de proteínas excesivas es difícil de lograrlo. Para que ocurran estas cosas, sí suceden, de todas maneras sí, pero también hay que ver la condición, ¿no?, el estado de salud de la persona, para poder decir, tú necesitas tanto, ¿no? Esta cantidad es para ti, ¿no? Dependiendo pues también de, como digo, su estado de salud, si tiene algún tipo de enfermedad, o también de la cantidad de actividad física que haga, ¿no? Entonces el requerimiento va para cada persona, específico para cada uno.
Ahora, con el último macronutriente, el tema de grasas, ¿no? Las grasas, pues las encontramos acá, como vemos en la pequeña imagen, no solamente en los alimentos, digamos, con frituras, ¿no? Sino también en los saludables, ¿no? Los naturales, pues puede ser el coco, puede ser la palta, aceite de oliva, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos un bajo consumo de grasas, pues lo mismo, casi, que con los carbohidratos, ¿no? Vamos a tener poca energía, ¿no? Vamos a estar un poco débiles. Si hay un muy mínimo consumo de grasas, también puede afectar al tema de cardiovascular, se pueden desarrollar diferentes enfermedades, y para el caso de la mujer, puede alterar el ciclo, porque muchas de las hormonas están formadas por grasas, y si no las consumimos, entonces hay una alteración también de este ciclo, ¿no? Además también se relaciona con temas de ánimo, ¿no? Si la persona ya de por sí está en un tema de estrés, ¿no? Está con cierta depresión, más sumado a que no consume suficiente grasa, puede afectar incluso aún más. Y por el contrario, un elevado consumo de grasas igual nos lleva a una reserva de grasas, ¿no? Que también pues, se puede reflejar en los diferentes análisis bioquímicos, ¿no? Pues básicamente en todo lo que es el perfil lipídico, ¿no? Los tipos de colesterol, triglicéridos, y eso desencadena a su vez pues problemas en el hígado graso, y a la vez cirrosis, y etcétera, etcétera. Entonces, vemos nomás con los macronutrientes cuántos problemas pueden haber por consumir poco o por consumir mucho. Entonces ahora vamos a ver con los micronutrientes, dos vitaminas, dos minerales de las que pues se está hablando bastante, y más por el tema de la pandemia. Entonces empezamos con el zinc. El zinc se encuentra, como vemos ahí en la imagen, en el hígado, en los mariscos, las ostras, y bueno, los lácteos también. ¿Qué pasa si tenemos un bajo consumo de zinc? Básicamente lo primero que vamos a sentir es una pérdida de olfato y del sabor, ¿no? De los alimentos. El zinc también está involucrado en todo el proceso de cicatrización, por lo que las heridas no van a sanar muy rápido. Y también en los niños se ha visto algún tipo de dificultad para concentrarse. Entonces, a raíz de todo esto, ¿no? También por temas de COVID, de la pandemia, pues la gente empezó a consumir incluso suplementos de zinc. Pero el zinc también tiene efectos si es que se consume demasiado y por un tiempo muy prolongado. ¿Por qué? Porque puede afectar el sistema inmune. En vez de potenciarlo más, cuando ya llega a una cantidad muy elevada, lo afectamos de manera negativa, ¿no? Y también se ha encontrado una disminución en el colesterol HDL, que lo conocemos como el colesterol bueno. Entonces, con el zinc también tenemos que tener cuidado, porque es un mineral que sí se reserva. No es que lo consumamos y si ya no lo necesita, lo vamos a botar. Este sí lo podemos reservar. El calcio, también, el calcio lo encontramos, bueno, en los lácteos, ¿no? En los pescados también, pues en algunas verduras también, pero en muy poca cantidad. ¿Qué pasa si consumimos una baja cantidad de alimentos ricos en calcio? Pues podemos sentir una fatiga extrema. El calcio está muy involucrado en lo que es la contracción muscular, y la contracción muscular sucede a cada minuto cuando nos estamos moviendo, hagamos o no actividad física, ¿no? Claro, cuando hacemos más necesitamos mucho más, ¿no? Pero si tenemos una deficiencia de este nutriente, de repente podemos sentir calambres o hormigueos en las palmas de las manos o en los pies. Y también, pues el calcio se utiliza para fortalecer nuestros huesos, pero si el calcio lo consumimos de una manera excesiva, causa, digamos, lo contrario, una debilidad de los huesos, y a la vez también aumenta el riesgo de la formación de cálculos renales. Entonces, tanto el zinc como el calcio, que son minerales, son micronutrientes, son aquellos que tenemos que tener cuidado, así como estos otros más, ¿no? Pero estos son, digamos, un poco los más comunes. Estos se pueden almacenar, ¿no? Entonces, tenemos que sí estar conscientes de consumir estos alimentos ricos en estos minerales, pero también ser conscientes de que no podemos abusar en tanto alimentos y en tantos suplementos. En cuanto a vitaminas, tenemos a la vitamina A. Esta creo que es un poco más conocida en cuanto a alimentos. La encontramos en casi todos los que son naranjas, en algunos rojos, ¿no? Y pues en algunos verdes también, algunas hojas verdes.
Y, y este creo que es mucho más conocida porque pues tenemos, ¿no?, a nuestros padres, a nuestros abuelos que siempre nos decían, por ejemplo, come zanahorias para que veas mejor, ¿no? Y es un tanto cierto, porque si hay una deficiencia de vitamina A, entonces no vamos a poder como ver suficientemente bien en la noche, ¿no? Entonces sí tiene algo de cierto. Aparte también, si hay una deficiencia, puede haber en la piel como que se vuelve más seca, como una piel escamosa, ¿no? Y bueno, y también la vitamina A interviene en el sistema inmunológico. Entonces, ya vemos varios nutrientes que están involucrados aquí. Ahora, es difícil el diagnóstico de un solo nutriente, pero podemos ver los diferentes signos clínicos que se presentan, ¿no? Y bueno, por el contrario, la vitamina A también es una vitamina que se almacena, ¿no? E incluso tiene una composición grasa, por lo que pues también puede causar algún daño hepático, y bueno, y en los niños se detecta un poquito más rápido porque pierden el apetito, ¿no? Y para terminar con esta parte, la vitamina B9, más conocido como ácido fólico, ¿no? La encontramos pues en la soya, por ejemplo, en semillas, en algunas verduras también. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un bajo consumo de esta vitamina? Podemos presentar un tipo de anemia. En caso de las gestantes, por ejemplo, puede haber defectos en la formación del feto. Y bueno, y esto ya es un signo clínico que se da cuando sí hay una gran deficiencia de que puede causar diarrea. Y por el contrario, esta vitamina no se almacena directamente, es decir, la podemos consumir y si el cuerpo no la necesita, pues la va a eliminar, ¿no? Pero ¿cuál es el problema de consumir mucha de esta vitamina, de este ácido fólico? Es que oculta cierta deficiencia de otra vitamina, la B12, que también sirve para diagnosticar un tipo de anemia. Entonces, si nosotros estamos consumiendo mucha B9 y nada B12, entonces puede también confundir al momento del diagnóstico y el tratamiento puede ser errado, ¿no? Entonces, como vemos, en la parte de calorías nos genera por ahí una deficiencia o un aumento de peso que puede desencadenar en otras enfermedades. Si vemos en macronutrientes, vemos que si hay un poco consumo, pues generalmente uno va a estar débil, ¿no? No va a poder realizar todas las funciones del cuerpo, y por el contrario, si hay muchos de estos macronutrientes, generalmente nos induce al aumento de peso indeseado, ¿no? Y por el tema de micronutrientes también vemos que pues ciertas reacciones químicas del cuerpo no se van a dar, no vamos a estar como, no nos vamos a sentir bien, y por el contrario, pues algunas de ellas se pueden reservar en nuestro cuerpo y pues causar diferentes problemas, ¿no? Entonces, eh, aquí lo que tenemos que buscar finalmente es el equilibrio, ¿no? Hemos visto las dos partes, la mínima cantidad de consumo y la máxima cantidad, como las dos nos pueden traer problemas. Entonces, esto, regresando a la primera frase, ¿no? De somos lo que comemos, es verdad, ¿no? O sea, comemos poco y nos sentimos débiles, ¿no? Nos sentimos débiles y se nos va a ver también así. Entonces, sí, realmente somos los que comemos, y por el contrario, también, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar un equilibrio del consumo de todos los alimentos. Y justo esta imagen nos sirve bastante porque en realidad buscar la mayoría de colores, la mayoría de alimentos diferentes, texturas, sabores, nos va a beneficiar porque vamos a tener el consumo de todos los nutrientes que necesitamos en realidad, ¿no? Entonces, quedamos por esta parte así. Ahora vamos a pasar por la parte de enfermedades que ya he ido hablando un poquito, de repente en cada nutriente. Vamos a separar las enfermedades en dos. Tenemos a las enfermedades crónicas, que son más conocidas como enfermedades no transmisibles, ¿no? Y como su nombre lo dice, no se transmite de persona a persona, sino es una patología que se va desarrollando en un largo tiempo, ¿no? Van evolucionando lentamente y pues dependiendo de cómo lo controlemos, ¿no? Va a haber un pronóstico diferente. Y tenemos las enfermedades infecciosas, que pues más conocida, por ejemplo, pues el COVID, ¿no? Que estamos por la pandemia. Entonces, estos sí se transmiten de persona a persona, pues, sea por bacterias, sea virus o cualquier otro agente infeccioso, ¿no?
Vamos a ver un poco de las dos. Dentro de las enfermedades crónicas, estas de aquí son las más comunes. De repente con los nombres se van a hacer una idea más clara, ¿no? Estas suelen ser pues enfermedades cardiovasculares, la más común, por ejemplo, la hipertensión, enfermedades respiratorias crónicas, que es un poquito menos común, la diabetes mellitus tipo 2 y bueno, y el cáncer también. Estas enfermedades, como bien pueden ver, ¿no? No son contagiosas, pero sí tienen diferentes razones por las cuales suceden, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos una carga genética, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos el abuelo, ¿no? Que tiene diabetes, el hijo tiene diabetes, el nieto probablemente la desarrolle, ¿no? Probablemente, no se quiere decir al 100%, pero sí tiene esta carga, ¿no? De que puede suceder. Si esta misma persona no cuida, ¿no? Su alimentación, el factor conductual, el factor ambiental, no hace actividad física, ¿no? Entonces sí o sí ya la va a desarrollar, ¿no? Entonces esto es un claro ejemplo de que una misma enfermedad puede tener diferentes razones de nacer, ¿no? Entonces tenemos los genéticos, tenemos los fisiológicos es básicamente con los que ya nacemos, ¿no? Y los ambientales y conductuales que nosotros lo podemos modificar. Entonces hago hincapié en que nosotros lo podemos modificar porque estas enfermedades crónicas tienen bastantes formas de no darse, ¿no? Entonces, los factores que hacen que sucedan, ¿no? Tenemos de comportamiento y del metabolismo, y el metabolismo son básicamente un resultado de nuestro comportamiento. Entonces, si hablamos de comportamiento, ¿no? Estamos hablando de los diferentes hábitos y estilos de vida que podamos tener, ¿no? De, por ejemplo, consumo de tabaco, consumo de alcohol, inactividad física o consumo inadecuado de alimentos, ¿no? O sea, como hemos visto de repente un exceso de carbohidratos, un exceso de grasas, que es lo que se está viendo más común ahorita. Esto va a desarrollar problemas en el metabolismo, como por ejemplo una presión alta, ¿no? Supongamos que es una persona que trabaja todo el día, está muy estresada, duerme poco, y se alimenta mal, entonces ya de por sí tiene una gran carga para desarrollar algún tipo de esta enfermedad, ¿no? Si esta persona continúa de repente un tiempo así, puede tener de repente sobrepeso, obesidad, por lo tanto, puede tener de repente una cantidad de glucosa y grasa, colesterol, triglicéridos elevada. Entonces, estos problemas de enfermedades crónicas, la mayoría de ellas sucede por estos factores que nosotros podemos cambiar, que nosotros podemos modificar, ¿no? Sí, como digo, sí tienen una carga genética, pero esta no es el 100%, no es el 50%, ¿no? Entonces, eso con referencia a las enfermedades crónicas, una de las más comunes, vamos a ver dos, la hipertensión. La hipertensión es la presión alta, ¿no? Diagnosticada, o sea, recurrentemente una presión alta, y la mayoría de veces esta hipertensión sucede a raíz de la aterosclerosis. La aterosclerosis es cuando hay una reserva de grasa en las arterias y no permite el paso de la sangre, es decir, aumenta la presión de sangre, por eso la presión alta, hipertensión. Entonces, acá tenemos un videito, ¿no? Que podemos ver, ¿no? Estas partes amarillas viene a ser la grasa que está depositada al interior de la arteria, ¿no? Y vemos cómo los glóbulos, ¿no? La sangre trata de pasar, pero se puede generar incluso un trombo que hace que no pase esta sangre, ¿no? Y ahí es cuando se puede dar de repente un infarto. Y dependiendo del infarto, en dónde suceda, pues va a tener diferentes repercusiones en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, esta aterosclerosis sí es neta de un exceso o de carbohidratos o de grasas, ¿no? Un mayor consumo que el gasto en sí. Entonces, con el control nutricional, así a nivel general, una persona con hipertensión, tenemos que tener cuidado con el sodio. El sodio, pues viene a ser, pues la sal también, ¿no? La cantidad recomendada para una persona sin hipertensión es 5 gramos de sal
¿no? Que pues viene a ser como una cucharadita en todo, no solamente como sal, sino como también contando algunos alimentos que pueden tener mucho sodio, y sobre todo, pues los que son productos industrializados, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, los enlatados, todos los tipos de enlatados, la mayoría tiene pues los octógonos, ¿no? Alto en sodio, los embutidos también, y los snacks, pero los snacks salados, ¿no? Los industriales. Entonces tenemos que tener cuidado con este consumo de sodio. El consumo de alcohol también, bueno, aquí está prohibido para este tipo de enfermedad, porque pues el alcohol también incrementa la presión, ¿no? Y al incrementar la presión, pues ya estamos como mucho más, ¿no? Incrementando mucho más y se pueden dar este tipo de consecuencias como el infarto. Ahora, por otro lado, ¿qué cosas sí debemos hacer? Se ha visto que una adecuada cantidad de proteínas, ¿no? De alimentos básicamente de origen animal, puede llevar una adecuada calidad de vida, así como también una suplementación en magnesio y potasio también. Ahora, la suplementación, como dije, siempre tiene que ir de la mano de una asesoría, ¿no? De un profesional de la salud, para que pueda determinar si la cantidad que se va a ingerir está bien. Ahora, por el lado de la diabetes, para terminar el tema de enfermedades crónicas, la diabetes sí la conocemos también, se debe pues a un alto consumo de carbohidratos, básicamente, ¿no? Que sube nuestra glucosa, nuestra azúcar en la sangre, y pues el diagnóstico es cuando hay más de 120 gramos por decilitro en la sangre, recurrentemente, ¿no? Igual hay más tipos, ¿no? Después de 30 minutos, de 60 minutos, y cada uno con sus rangos, ¿no? Ahora, esta diabetes no solamente se queda ahí, ¿no? No solamente es que, tengo la glucosa elevada, sino que si esto no se controla, se puede llegar a diferentes daños a diferentes tejidos, ¿no? Como por ejemplo el corazón, los vasos sanguíneos, ¿no? Y sobre todo los más chiquititos, como por ejemplo, pues de las manos, de los pies, ¿no? No sé si se habrá escuchado, por ejemplo, una persona diabética que tiene que tener cuidado con las heridas, ¿no? Porque los vasos sanguíneos se encuentran, ¿no? Justamente en estas zonas, en los ojos también, y al tener la glucosa elevada, la cicatrización va a ser mucho más lenta, la persona tiene afectados los nervios, entonces no va a sentir que tiene una herida, ¿no? Pues ya se puede desencadenar de repente alguna infección, ¿no? Y es un poco más complicado. Otra consecuencia de la diabetes es la afección a los riñones, ¿no? Puede suceder una insuficiencia renal, que ahí pues la alimentación también está bastante limitada, y para ello también pues, ¿no? Se requiere a un nutricionista que pueda indicar las cantidades de diferentes alimentos que se puedan consumir. Entonces, para no llegar, ¿no? A esta enfermedad ya de por sí, con este diagnóstico, vemos, ¿no? Al inicio estábamos viendo que un elevado consumo de carbohidratos nos desencadena a este problema. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ya estamos diagnosticados con prediabetes, ¿no? O por ahí que está al límite superior, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Bajarlo, ¿no? Consumir menos, gastar un poco más, ¿no? Y bueno, y el control nutricional para una persona con diabetes en realidad va a depender también de su tratamiento medicamentoso, ¿no? En qué situación esté la persona, pero en general podemos decir que debe haber un mayor control de los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos, como vimos, son en realidad casi todos los alimentos, más aún lo que son las harinas, ¿no? Las frutas, tubérculos, ¿no? Menestras también. Y lo que tenemos que hacer es optar por los que tienen más fibra, es decir, los enteros, ¿no? Si, por ejemplo, en caso de un pan integral, ¿no? En lugar de uno francés, que no quiere decir que nunca lo pueda consumir, ¿no? Sí lo va a poder consumir, pero un mayor consumo de cereales enteros, por ejemplo, la avena integral, entera, ¿no? Con todo y cáscara. Y esto también hace referencia a lo que es la fibra, ¿no? La fibra se encuentra en justamente todas estas cáscaras, y también lo vamos a ver al final con los alimentos recomendables. También para estas personas con diabetes se recomienda una cantidad adecuada de proteínas y grasas, porque también prestamos mucha atención a lo que son los carbohidratos y dejamos de lado los otros nutrientes, y hemos visto que por cada nutriente tenemos cierta consecuencia, ¿no? Entonces, si no hay un alto consumo o un adecuado consumo de proteínas,
pues la persona diabética no va a estar bien, pues, ¿no? Todos sus sistemas se van a ver afectados por el tema estructural, como explicaba al inicio, ¿no? Y pues por el tema de grasas también. Generalmente aquí las grasas están un poquito más elevadas, ¿no? Para disminuir también el consumo de carbohidratos. Y pasando ahora con las enfermedades infecciosas, bueno, tenemos el COVID, ¿no? Que ahora ya están habiendo muchos más estudios de las consecuencias, pues la mayoría del país ha sido contagiado y si no, pues el que no, suerte, ¿no? Y hay muchos que no saben, ¿no? Y ahora es cuando se están viendo cuáles son, ¿no? Las consecuencias que están habiendo luego de tener esto, ¿no? Porque una cosa es el momento, ¿no? De la infección y luego todas las repercusiones que nos puede traer. Entonces, se está viendo que en algunas personas hay ciertos daños, ¿no? En el corazón, en diferentes tejidos, en el riñón, en la piel, en el mismo cerebro, pero algo que sí está sucediendo, y en la mayoría de personas, es que este tema de inflamación y sistema inmunológico están afectados. Luego de esta infección, lo que sucede es que nuestro sistema inmunológico baja, ¿no? Porque ha tenido un fuerte trabajo, ¿no? Durante este tiempo, y a la vez sucede, ¿no? Que hay una mayor producción de sustancias de inflamación. Entonces, más o menos hay que darnos idea de todo lo que ha podido pasar en nuestro cuerpo, ¿no? De que hay mucha inflamación, nuestro sistema inmune está bajo, ¿no? Por ahí, si es que comimos algo, por ejemplo, que nos cayó mal, el cuerpo ya tiene otra cosa y su sistema inmune sigue bajo, su inflamación. Entonces suceden muchas cosas, ¿no? A la par en nuestro cuerpo y no puede prestar atención necesariamente a todo, ¿no? Entonces, esos son el escenario que se está viendo ahorita y con la alimentación podemos ayudar, ¿no? De cierta manera a restablecer este sistema inmunológico, ¿no? Como lo veíamos, por ejemplo, con el caso del zinc, ¿no? El zinc nos ayuda así a restablecer de alguna manera algunas funciones del sistema inmunológico, pero también si estamos consumiendo mucho zinc, ya no lo estamos ayudando, ¿no? Entonces, unas recomendaciones generales es que, pues, si esta persona, ¿no? Que ha tenido COVID y está presentando algunos, ¿no? Algunos de estas consecuencias, que no se siente bien, ahora se enferma mucho más rápido, tiene que tener en cuenta también que el estado nutricional en donde se encuentra, ¿no? Si es una persona, por ejemplo, que está con un peso elevado, ¿no? Que su perfil lipídico, ¿no? Sus análisis bioquímicos no están bien, entonces hay que tener en cuenta que no es que tiene que comer mucho menos, ¿no? Sino tiene que comer menos, pero mejor, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de una persona con exceso de peso. Otro punto importante es que no existen alimentos milagrosos, ¿no? Y esto para todas las enfermedades en general. Porque si no, si hubieran, ¿no? Un alimento que cura cada enfermedad, pues nadie estuviera enfermo, ¿no? Sí hay algunos alimentos funcionales que nos ayudan de repente un poquito más a mejorar el tema de calidad de vida, pero no son milagrosos, ¿ya? Y el tercer punto es que es calidad de los alimentos y no cantidad. Como vimos, la cantidad de algunos alimentos, si las consumimos en exceso, pues también nos pueden generar algunos problemas. Y para el control nutricional, lo que sale calientito, ¿no? De las investigaciones es que debemos aumentar nuestro consumo de probióticos, que lo vamos a ver en qué alimentos se encuentran, el omega 3, que también se volvió muy famoso durante esta pandemia, la vitamina C y la vitamina A en el momento en el que está pues enferma la persona. Entonces, ahora vamos a pasar a los alimentos como tal que debemos consumir y evitar. Como recomendación general, pues como estaba diciendo, hay que consumir suficiente de cada nutriente, ¿no? Suficientes carbohidratos, suficientes grasas y suficientes proteínas. Ahora con los grupos de alimentos necesitamos, por ejemplo, la fibra, ¿no? Que estaba conversando hace un momento de la diabetes, ¿no? Que necesitamos más fibra, y la fibra la encontramos en todos estos alimentos, ¿no? Verduras, frutas, productos integrales, frutos secos, semillas, casi todo lo que es como cáscara, todo eso tiene fibra, y eso lo debemos, así no tengamos diabetes, tenemos que incorporarlo en nuestro día a día.
Otros son los probióticos. Los probióticos ahora también están siendo muy conocidos y hay nuevos emprendimientos que los están sacando más para el comercio. Los probióticos son bacterias que básicamente se encuentran en el sistema gastrointestinal, más enfocado en el colon, y son bacterias buenas, son bacterias que van a luchar con las otras bacterias, ¿no? Para poder lograr un equilibrio en nuestro sistema inmunológico y en nuestra salud digestiva. Y estos probióticos lo vamos a encontrar en la mayoría de productos fermentados, como por ejemplo tenemos el chucrut, no sé si alguien lo ha escuchado, es col fermentada, el yogur natural también tiene, un poco menos, pero tiene. El kéfir también es como un tipo de yogur, es un lácteo también fermentado. La kombucha, ¿no? Que ahora está un poquito más comercial, lo vemos en algunos supermercados también, viene a partir de un hongo, en realidad, y bueno, y otros encurtidos más. Con el tema del omega 3, el omega 3 es un tipo de ácido graso insaturado, y como es graso, lo encontramos en alimentos grasos, ¿no? Por ejemplo, en algunos pescados grasos, ¿no? También los pescados oscuros, también lo encontramos, el omega 3. En frutos secos, principalmente las nueces, en semillas como la chía, el aceite de oliva, y bueno, y ahora también tenemos algunos productos fortificados, ¿no? Algunos lácteos están fortificados con omega 3, entonces también son buena fuente. Tenemos la vitamina C, que esto es mucho más fácil, ¿no? De ubicar, está casi todo en las frutas cítricas, pero también lo encontramos, por ejemplo, en el kiwi, en las fresas, que también tienen un grado de acidez, en el melón y en verduras como el pimiento y el tomate. La vitamina A, como hacía mención, ¿no? A todo, casi todo lo que es naranja, incluido también las yemas de huevo, por ejemplo, el hígado también, y en algunas verduras que son verdes oscuras, ¿no? Por ejemplo, la espinaca, el brócoli. Y finalmente el zinc. El zinc que también lo hemos visto que es súper importante. Lo encontramos básicamente en las carnes rojas, en las ostras, mariscos, en algunos frutos secos y en los lácteos también. Esto con respecto a los alimentos que debemos consumir y de acuerdo a los que tenemos que, perdón, antes de pasar a los que tenemos que evitar, sobre los suplementos. Los suplementos debemos consumirlos, en realidad va a depender, como toda respuesta casi en nutrición, depende de la situación de la persona, ya una persona especialista lo debería evaluar, ¿no? Si hay alguna deficiencia de algún nutriente, si es que la persona no está comiendo adecuadamente, si es que sale de un cuadro de alguna enfermedad, se puede considerar algún tipo de suplemento, pero no de la nada, ¿no? Por recomendación de cualquiera, no se le sugiere porque puede o ser un gasto de dinero o ser también un problema, podría ocasionar un problema a la salud por los excesos que pueda haber. Y ahora sí, para terminar, los alimentos que debemos evitar, esto es un poquito más, como más claro, ¿no? En realidad, casi todo lo que es comida rápida, no es que nunca la podamos consumir, pero sí debemos minimizar la cantidad de su consumo porque pues tienen muchas más calorías, ¿no? No tienen mucho de vitaminas, mucho de minerales, entonces nos perdemos de una buena nutrición, que nuevamente no significa que nunca lo podamos hacer, ¿no? A la comida en exceso, como vemos, la mayoría de nutrientes, si están consumidos por exceso, también nos va a generar problemas, así sean minerales, así sean vitaminas. Los embutidos no están tan recomendados tampoco, a menos que sea de repente algún embutido artesanal, ¿no? Que podamos certificar de alguna manera que sí es carne, ¿no? Que la cantidad de grasa no es tanta, porque la mayoría de los que ya están muy industrializados, su composición se basa en harinas, ¿no? Y grasas. Evitar también los productos que tienen los octógonos, ¿no? Ahora esto también nos ayuda a darnos idea, ¿no? De cuánto puede tener ciertos productos que de repente no sabíamos antes, entonces evitar los que pues son altos en calorías, altos en grasas, altos en azúcares, ¿no? Y bueno, y con respecto a las bebidas azucaradas también, no solamente como gaseosas, sino como jugos, porque también puede ser una cantidad muy elevada de carbohidratos cuando en realidad de repente no se necesita, ¿no? El tema del alcohol, bueno, también es no recomendable,
Y por otro lado, el tema de la cafeína y las colas, o sea, las gaseosas oscuras, no se recomienda mucho también su consumo porque estas pueden interferir en la absorción de ciertos nutrientes, ¿no? Por ejemplo, el calcio. El calcio y la cafeína no van de la mano, no son amigos. O sea, la cafeína evita que se absorba el calcio, ¿no? Que hace una persona de repente, si consume lácteos, si consume suplementos y a la vez se toma 5 tazas de café, ¿no? Entonces no le va a servir de mucho, igual que las bebidas cola. Entonces, bueno, eso sería básicamente estas... en realidad lo recomendable es no exceder las 3 tazas al día, ¿no? Pero sí hay que tratar de evitar consumir el café con alguna fuente de calcio para aprovecharlo bien. Ahora, si es por gusto, o sea, por gusto, por sabor, se puede hacer, pero en realidad esta taza de leche no va a significar en tu día tu fuente de calcio, ¿no? De repente si en el día lo complementas con, por ejemplo, algún tipo de pescado, o pues queso, ¿no? En otro momento del día, ahí sí va a ser aprovechable. En realidad el aceite de coco tiene, sí, grasas saturadas, pero tienen, digamos, su composición son ácidos grasos de cadena corta, lo que significa que si nosotros consumimos de este tipo de aceite, vamos a poder aprovecharlo rápidamente. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si vamos a hacer algún tipo de actividad física, se recomienda que se consuma digamos, 1 hora antes y vamos a aprovechar bien esa energía que nos da el aceite de coco. También el aceite de coco, pues ya por otra parte, ¿no? De tema de grasas, resiste mucho al calor sin que pierda su forma. Como ya está saturado, entonces, si se eleva la temperatura, no se va a malograr, como pasa con alguno insaturado, que al calentarse se vuelve saturado. Entonces, en realidad, para cocinar, ¿no? Para frituras un poco más de más duración, de repente algún salteado que tome más tiempo, se puede usar el aceite de coco sin problema. Justamente lo que mencionas, ¿no? El cambio no sucede de un día para otro, o sea, pero sí hay que iniciarlo, ¿no? Entonces, lo que te puedo recomendar es bajar la cantidad. Por ejemplo, si son, no sé, 2 botellas al día, entonces bajamos a 1,5, ¿no? 1,5. Pasa una semana y bajamos a 1, ¿no? Hasta llegar, pues, de repente lo podemos aceptar 1 vez por semana, ¿no? Y lo podemos más bien intercambiar por otro tipo de bebidas, ¿no? Ideal que sea agua, pero si no, podemos de repente tratar funciona muy bien el agua con gas cuando se le pone de repente alguna fruta, alguna infusión, ¿no? Bueno, usar edulcorante, va muy bien porque también sienten el tema del gas, que al final creo que es lo que gusta, ¿no? A las personas. Entonces, ir bajando esa cantidad y de repente incluir otro tipo de bebidas que no necesariamente sean agua de inicio. Hasta el final, ya de un tiempo, de meses, poder lograr que consuma agua en lugar de gaseosa, ¿no? Igual como decía, ¿no? En nutrición siempre tenemos la respuesta depende. Generalmente, pues yo las recomiendo cuando se está en una etapa de volumen, ¿no? Y cuando ha habido un estancamiento. O cuando estamos en un déficit, ¿no? De repente un poco agresivo y seguimos entrenando y sentimos como que estamos perdiendo un poco de fuerza, de potencia, también ahí se recomienda. O sea, sí tiene un efecto en algunas personas, ¿no? No todas perciben